En primer lugar, gracias a los organizadores por haberme invitado y haberme permitido hablar de esta especialidad tan bonita y apasionante como es la cardiología. He estructurado la charla un poco en dos partes. No os voy a contar qué patologías se ven en cardiología, porque ya lo sabéis, para eso habéis estudiado medicina. Os voy a contar un poquito qué características tiene la especialidad de cardiología por una parte, y luego os voy a contar un poquito unas pautas que creo que son importantes a la hora de decidir en qué hospital os vais a formar. Entonces, la especialidad de cardiología, esto es una cosa que creo que se ha repetido varias veces, pero bueno, es una especialidad médico-quirúrgica. No solo vemos pacientes en la planta, en la consulta o hacemos ecos, sino que se hace mucho intervencionismo. Y la tendencia es a que cada vez se va a hacer más. Al que no le guste la sangre, al que no le gusten las agujas, pues mejor que no coja cardio, ¿de acuerdo? En segundo lugar, es una especialidad muy tecnológica. La cardiología en los últimos 20 años ha vivido un desarrollo inédito en la historia de la medicina. Es la especialidad que va primero en cuanto a investigación clínica básica, avances en técnicas de imagen, intervencionismo, etcétera. El que os diga que este avance ya ha llegado a su techo y a su fin, os está mintiendo. La cardiología sigue avanzando a un ritmo frenético. Esto hace que bueno, al ser una especialidad tan amplia, pues haya muchas subespecialidades. Cuando seáis cardiólogos, muchos de vosotros, pues luego os dedicaréis a un campo de la cardiología específicamente. También esto nos da mucha autonomía, más o menos casi todas las exploraciones o pruebas que hay que hacer a un paciente cuando está ingresado en cardiología las hace el propio cardiólogo o se hace dentro del mismo servicio. Y bueno, por último, pues esta masa ingente de literatura científica y nuevas técnicas lo que hace es que tenéis que estar actualizados permanentemente, hay que estudiar, hay que leer y hay que estar siempre a la última. Todo esto lo que hace es que no valga cualquier hospital para hacer esta especialidad. Es muy dependiente de que haya pues todas las secciones en las que se subdivide la cardiología y que es un hospital dotado adecuadamente con mucha carga asistencial. También es importante la interacción con otros servicios, como por ejemplo cirugía vascular, por supuesto cirugía cardíaca, pero también anestesia, el servicio de infecciosas, etcétera. Y una cosa importante es que los pacientes de cardio se ponen malos de golpe, hay muchos pacientes críticos y malos y esto hace que las guardias sean fundamentales en la formación. El paciente no se pone malo de 8 a 3, muchas veces se pone malo a las 4 de la mañana. Entonces, ya digo, es muy dependiente de lo que hagas en una guardia y por supuesto pues al que no le guste el estrés o bueno, pues hacer las cosas así de bote de pronto, pues no es su especialidad. Un poco en resumen, cosas positivas y cosas negativas de mi especialidad. El primer punto positivo es que la cardiología es capaz de ofrecer tratamientos tanto intervencionistas como pastillas o más médicos que no solo salvan vidas de manera directa, sino que además alargan la vida y mejoran la calidad de vida. Y hay muy pocas especialidades que puedan decir esto. Como he dicho, va por delante de las demás y marca el paso en la investigación en medicina. Es una especialidad pionera en casi todos sus campos. Un tema muy importante y muy positivo es que vosotros cuando vais a elegir decís, pues a mí me gusta esto, me gusta lo otro, y luego cuando empecéis a hacer la residencia igual cambiáis de opinión, porque en realidad muchas veces tampoco sabéis muy bien en lo que os estáis metiendo. Entonces, si hacéis cardio, pues podéis dedicaros a la clínica, podéis dedicaros a las arritmias, podéis hacer hemodinámica, si os gusta tenéis un perfil más intervencionista, o a la imagen, por ejemplo. O sea, luego tiene como distinta gran variedad de salidas. Como he dicho, es una especialidad muy independiente del resto del hospital, que luego pues a la hora de funcionar en el día a día es una cosa que quita muchos agobios y muchos quebraderos de cabeza. Tiene una percepción social muy alta, que bueno, es un dato más, y además es creativa y variada. La cardiología es mucho más que la cardiopatía isquémica y el infarto. Hay muchas enfermedades raras, bonitas de diagnosticar, de tratar y se pueden hacer muchas cosas en cardiología. En cuanto a las cosas negativas, pongo aquí especialidad de 7 años porque, como digo, se tiende a la superespecialización. Muchos de vosotros que cojáis cardio, pues después de hacer la residencia tenéis que hacer pues una beca o una subespecialización en lo que os guste.
Como he dicho, requiere un esfuerzo constante de estudio y actualización y un sacrificio personal importante, por supuesto. Las guardias sí o sí hay que hacerlas, las guardias son malas, como ya creo que os han comentado previamente, y bueno, pues dormir evidentemente, pues a veces se duerme y a veces no se duerme. Durante las guardias, como he comentado, los pacientes a veces se ponen malos y a veces se ponen malos y van bien y fenomenal y a veces van mal. Entonces, pues uno se estresa. Entonces, cada uno maneja el estrés de una manera con un nivel mayor o menor de ansiedad. Y por último, pues bueno, después de todas estas exigencias que estamos comentando, las recompensas pues son, bueno, escasas, más o menos al nivel del resto de la medicina, o sea, pocas, ¿no? Tanto laborales como económicas, ¿no? Entonces, rápidamente, la cardiología se divide fundamentalmente en 5 grandes áreas: la clínica, es decir, la planta, la consulta, etcétera; la unidad coronaria; imagen cardíaca, que engloba pues eco con sus distintas modalidades: tridimensional, transesofágico, de esfuerzo, TAC y resonancia; hemodinámica, no solo cateterismo cardíaco, sino intervencionismo sobre cardiopatía estructural, que es uno de los campos que mayor crecimiento está teniendo en los últimos años. Implante de prótesis aórticas, cierre de leaks mitrales o aórticos, cierre de CIAs, de CIVs, bueno, las posibilidades son infinitas. Las arritmias, también otro campo en pleno desarrollo. Y luego pues hay otras como, bueno, subespecialidades más pequeñas, como pueden ser la rehabilitación cardíaca, el trasplante y las cardiopatías congénitas, tanto del niño como del adulto. Rápidamente, las rotaciones, más o menos en todos los hospitales son bastante parecidas, cada uno con sus peculiaridades. En DR1 estamos en medicina interna y luego rotamos en distintos servicios. Estos son donde rotamos nosotros, pero bueno, cada sitio pues lo organiza como quiere. Y DR1 se hacen guardias de urgencias. DR2, la rotación fundamentalmente es en planta. Nosotros rotamos también 2 meses en anestesia con los anestesistas de cirugía cardíaca. Y DR3 es el año en que en realidad nos convertimos más en cardiólogos, o sea, empezamos a ser autónomos porque rotamos pues, en la unidad coronaria y en eco. DR4 hemodinámica de arritmias y DR5 pues es un mare magnum de varias cosas que según donde os forméis pues será más de uno y más de otro. Pues congénitas, cardiología infantil, TAC, reso y eco avanzado, rehabilitación cardíaca, trasplante y rotación externa pues según donde os forméis. Entonces, pasamos a la fase de qué hospital elijo. Entonces, antes de pensar qué hospital voy a elegir, tengo que pensar cuáles son mis prioridades. Hay gente que su prioridad es profesional, me quiero formar en el mejor hospital, caiga quien caiga y tenga que ir donde tenga que ir. Hay gente que tiene cargas familiares o personales o, bueno, no le apetece moverse de su casa y también pues hay criterios económicos. Todos son válidos, tenéis que pensar no en el que creéis que es mejor aceptado, sino en el que vosotros tenéis. Y una vez fijado el objetivo, tenéis que pensar cómo lo vais a conseguir. Hay una serie de aspectos generales en la elección del hospital que os voy a comentar a continuación. Y luego, pues cada centro tiene sus detalles que solo os pueden contar la gente que trabaja allí. ¿De acuerdo? Debéis ir a cada hospital, el estar aquí en estas charlas no os exime de ir a preguntar todo lo que podáis, hablar con el residente, hablar con el adjunto, con la enfermera y la secretaria también si podéis. Cuanto más preguntéis, mejor. ¿De acuerdo? Entonces, características que yo creo que son importantes a la hora de buscar un hospital para formarse en cardiología. El hospital debe ser un hospital grande, con muchos pacientes, mucha carga asistencial y cartera de servicios completa. Cuanto más secciones tenga de la cardiología, mucho mejor. Una cosa que es inexcusable y que yo creo que es muy importante es que tenga una unidad coronaria llevada por cardiólogos. Ya luego si la unidad coronaria lleva tubos o no, si hacen hemofiltración, bueno, pues cuanta más cosas mejor, pero eso es un poquito secundario. Esto es porque en la unidad coronaria no solo vais a estar cuando estéis haciendo la rotación, sino que en las guardias de manera continua vais a atender a los pacientes críticos. Si no tenéis unidad coronaria llevada por vosotros, os vais a perder un montón de cosas que podríais haber aprendido y que no lo vais a hacer. Por otra parte, también es conveniente que sea un servicio organizado y estable. O sea, que las funciones y las secciones estén bien delimitados y, bueno, pues los cambios de jefatura, las reorganizaciones, etcétera, son periodos de inestabilidad y el primero que suele salir perjudicado pues es el residente.
También es importante que cuente el hospital con protocolos actualizados de actuación según la carga asistencial que surja y también según las nuevas tecnologías y nuevos avances científicos que vayan surgiendo. O sea, hay que adaptarse a lo nuevo. Las rotaciones, pues yo creo que lo óptimo es que se ajusten un poco a lo que hemos comentado antes, que más o menos yo creo que es lo que se hace en casi todos sitios, aunque no en todos. Os sorprendería pues algunas cosas que yo, bueno, no entiendo muy bien, pero bueno. Programa formativo teórico específicamente dirigido a los residentes. Los residentes debéis hacer sesiones hechas por vosotros, preparadas por vosotros, para, bueno, pues es una manera de ensayar o practicar o defender una postura en un auditorio amigo, como puede ser vuestros adjuntos o vuestro jefe. Pero además debéis tener también sesiones preparadas por vuestros adjuntos específicamente dirigidas a formaros a vosotros. Un programa pues, que dure pues, los 5 años que dura la especialidad. Aprendizaje supervisado. Preguntad cuando vayáis al hospital si los adjuntos os consideran mano de obra o lo que sois médicos en formación. Alguien debe supervisaros todo el tiempo, os deben enseñar y no solo pues, hacer informes o ver los pacientes o hacer los evolutivos. Esto en las rotaciones y también en las guardias. Preguntad cómo está organizada la guardia, si estáis solos, si tenéis un residente mayor, si el adjunto trabaja y baja urgencias o se queda en la coronaria o ni siquiera en la coronaria y no hace nada. Eso es muy importante porque cuando eres R2 empiezas a hacer guardias de cardio y te quedas solo, pues es una papeleta bastante importante. Otro tema importante es el número de residentes por año. En general, cuanto menos, mejor. Cuanto más paciente por residente toquéis, mucho más vais a aprender, más os vais a formar. En general, los hospitales grandes, pues como pueden ser el 12 de octubre, el Clínic, los hospitales de Sevilla, de Valencia, etcétera, yo creo que un número adecuado son 3 residentes. 4 residentes me parece excesivo. Otro tema es el papel de los becarios, que además siempre lo preguntáis bastante cuando venís a preguntar al hospital. En nuestro hospital, por ejemplo, tenemos un protocolo que limita el número de pacientes, el número de becarios que pueda haber por cada sección y no se pasa de ese número. Además, la formación del becario debe estar siempre supeditada a la formación del residente. Y eso, de manera óptima, es así como tiene que ser. Y luego quería comentaros pues, una cosa importante que es pues, que los hospitales tienen un ciclo. O sea, el hospital pues, mejora, empieza a desarrollarse los profesionales que trabajan allí y pues mejora y es el mejor hospital. Y al cabo de unos años pues, el hospital vuelve a caer, empeora. Entonces, no solo es importante coger un hospital que esté arriba del todo en la cima, sino es importante coger un hospital que esté en pendiente ascendente, o sea, que esté creciendo y mejorando, porque vosotros vais a pasar allí 5 años. Entonces, si vais a estar peor cuando acabéis que cuando empezáis, pues es un mal negocio. Entonces, por ejemplo, si empezáis la residencia en 2013 y está aquí el hospital, pues cuando estéis en 2018 estaréis arriba del todo. Esto parece un poco teórico, pero a mí personalmente fue una de las cosas que más me impulsó a coger la PAZ. En 2008 ya, ¿no? Sí, cuando yo cogí la residencia, probablemente la PAZ no era el mejor hospital objetivamente para formarse o el más puntero o el que se cogía con mejor número, por ejemplo. Pero a mí me pareció pues, que había ilusión por mejorar, ilusión por crecer y efectivamente así ha sido. Cuando yo cogí la PAZ, pues estaba efectivamente en ese sitio. Entonces, ya para finalizar, el ranking nacional de hospitales. Esto, bueno, es lo que a mí me ha parecido. Intento incluir un poquito hospitales de todas partes porque siempre se tiende a ir a Madrid y Barcelona, pero bueno, pues hay un mundo fuera de Madrid y Barcelona. En primer lugar, pues no puedo más que recomendar el Hospital de La Paz. En La Paz hay una unidad coronaria, la mejor, sin duda. Hay una unidad de imagen con una carga asistencial brutal, donde se hace todo tipo de técnicas, eco tridimensional, TAC, resonancia, y donde vais a salir formadísimos. Hemodinámica y arritmias muy potentes, donde se hace todo tipo de procedimientos. No tenemos trasplante, rotamos fuera para aprenderlo, pero no hay trasplante en La Paz. Las cardiopatías congénitas, por supuesto, el mejor sitio de La Paz para formarse.
Sin embargo, quería también deciros que si yo considero que La Paz es el mejor hospital para formarse, no es solamente por todas estas cosas de tecnología, educación del hospital, etcétera. Mi experiencia personal es que el ambiente entre residentes es excelente, 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 cero competitividad, gran compañerismo, los adjuntos, gran cantidad de adjuntos jóvenes, colaboran, trabajan en las guardias, bajan a urgencias a ver los pacientes y creo que eso es una cosa que es imposible de medir con números o bueno, pues yo desde luego me parece que es una de las cosas más importantes. O sea, si uno piensa que en la residencia lo que quiere es hacer muchos cateterismos y va al hospital que más cateterismos hagan, pues yo creo que eso es un error. Porque el ambiente hospitalario también es muy importante, porque al final vamos a estar muchísimas horas ahí en el hospital, muchísimas horas de guardia y vamos a pasar por muchas situaciones de estrés donde tu compañero, tu R mayor o tu R pequeño, te va a echar un cable y te va a sacar del apuro. En segundo lugar, he puesto el Clínic de Barcelona, que es un hospital muy completo, desde luego tiene también trasplante cardíaco. El Hospital de Santiago de Compostela, aunque sea una ciudad pues, más pequeña, es un hospital completísimo también, no tiene trasplante como La Paz, pero es muy buena opción. El Hospital de León, que parece que se coge con números más altos, seguramente por el tema de que, bueno, que León es una ciudad pequeña y hace muchísimo frío. Y bueno, gran unidad coronaria, cirugía cardíaca y hemodinámica muy potentes también. Puerta de Hierro, muy centrado sobre todo en trasplante cardíaco, el resto de las unidades son seguramente un poco más flojillas, pero tiene de todo. La Coruña también, el Valdebrón, todos son, los de esta lista son buenas opciones. El Clínico San Carlos también. El Virgen de la Macarena y el Hospital del Rocío, estos dos se están fusionando ahora mismo y son unos hospitales un poquito complementarios. Lo que no tiene uno lo tiene el otro. Pero bueno, probablemente es un periodo un poquito inestable con esto como de la fusión. Y por último, pues el Marqués de Valdecilla. Y eso es todo, deciros que sobre todo no os agobiéis con el tema del hospital, debéis elegir el hospital que mejor os parezca, donde creáis que os vais a formar mejor, porque además, como os he dicho, cardio es una especialidad muy dependiente del hospital donde os forméis. Sin embargo, el hospital no va a estudiar por vosotros y al final vais a ser los médicos que vosotros queráis. Entonces, el que esté en un hospital peor, pues tiene que suplirlo estudiando más, integrándose más en el servicio o con más esfuerzo. Pero al final, pues todos vais a ser cardiólogos y vais a acabar en el mismo sitio. Yo, por mi parte, si por supuesto estáis invitados a venir a La Paz, a visitar el hospital, si no soy yo, será alguno de mis compañeros, os lo enseñaremos con mucho gusto. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Silvia.